Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Que tenga una hermosa mañana. Vengo a contarles un sueño que tuve con el arrebatamiento que va a hacer el Señor a su Santa Iglesia. Le pido de antemano disculpas por ruidos que vienen de afuera, que vienen del exterior o que sean internos. Yo le voy a leer en Mateo 10:27, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. Esta parte de la Biblia el Señor me lo dio hace muchos años cuando Él me daba, y todavía me da sueños y visiones. La gloria sea a Dios Todopoderoso. Así, mis hermanos, voy a entrar rápidamente a decirles de que el Señor ya me va dando 3 sueños con este que le voy a contar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que hay personas que no creen, aún dentro de la iglesia del Señor hay personas que no creen que hay arrebatamiento. Mis hermanos, no contradigo a nadie, yo creo lo que dice la palabra del Señor. Le voy a contar el primer sueño que yo tuve con el arrebatamiento del Señor. Fue hace muchísimos años, cuando yo era jovencita. Aproximadamente tenía yo 19 años. En ese primer sueño que yo tuve con el arrebatamiento de la iglesia, en el sueño yo veía que yo y la hija del pastor que en aquel tiempo me pastoreaba, ahora él ya no es mi pastor porque él está en El Salvador. En ese sueño yo veía que la hija de él y yo nos quedábamos. Veía en ese sueño que escuchábamos, oíamos, que decían que había sucedido el arrebatamiento y que esa joven y yo estábamos a la orilla del mar y que nos dábamos cuenta que al buscar los hermanos no estaban. Entonces ahí nos dábamos cuenta, esa joven y yo, que por cierto ella es cantante cristiana, que ahora se pone en salmista, ¿verdad? Pero es lo mismo, cantante cristiana. Por cierto, ella es una cantante cristiana. Veía en el sueño que ella y yo nos habíamos quedado y que las dos nos afligíamos en aquel sueño porque veíamos que nos habíamos quedado, que los hermanos habían desaparecido y que se hablaba que se había dado el arrebatamiento. En las noticias se hablaba que a mucha gente había desaparecido y que no le hallaban una explicación a eso, pero que ella y yo pues nos habíamos quedado y que las dos nos veíamos muy preocupadas a la cara, que nos preguntábamos qué íbamos a hacer porque veía en el sueño que la cosa no era bonita, aquella situación, porque yo veía ejércitos en la calle, hombres vestidos de soldados con fusiles, y veía como escoltando las calles porque estaba sucediendo como muchas manifestaciones. Cuando digo manifestaciones es de gente, pues cuando va a ser huelgas, reclamos y todo eso. Entonces en el sueño yo veía que aparecían 2 ángeles. ¿Por qué digo ángeles? Porque los veía vestidos de una túnica blanca con una altura más alto que el de un hombre, y pues sus rostros brillaban y no se le podía ver el rostro a esos ángeles. Entonces esos 2 ángeles se acercaban, uno al lado de ella y otro al lado de mí, y nos decían que nosotros nos habíamos quedado, que el pueblo del Señor había sido levantado, que ya no estaba aquí en esta tierra y que ella y yo nos habíamos quedado, y que nos ponían unas mochilas en la espalda, y que cuando yo les preguntaba, ¿y esas mochilas para qué son? Entonces nos decían esos ángeles que esas mochilas estaban llenas de trataditos. No hay que despreciar a aquellos hermanitos que trabajan en las calles dando un tratado, evangelizando, porque es un trabajo que hacen para el Señor. Entonces esos ángeles nos decían a nosotros que esas mochilas estaban llenas de tratados con versículos de la Biblia, porque en el sueño yo veía que las Biblias habían desaparecido. También que cuando el pueblo del Señor que desaparecía, también las Biblias desaparecían. Entonces esos ángeles llenaban esas mochilas con esos tratados, con versículos, y nos decían versos de la Biblia, y nos decían que
ese era ahora nuestro trabajo, porque como nos habíamos quedado y éramos conocedoras de la palabra del Señor, que ahora nosotros íbamos a ir con esa mochila llena de tratados, a todo el que encontráramos le íbamos a dar ese tratado y le íbamos a hablar del Señor. Pero que yo veía en aquel sueño, ese fue el primer sueño que el Señor me dio con arrebatamiento, allá cuando yo tenía como 19 años, hermanos. Entonces yo quedé muy preocupada por ese sueño y le pedí al Señor que nos guardara, que guardara a la hermana y me guardara a mí de tener una caída en cuanto a la vida espiritual y que nos llevara fuera del camino del Señor, de la voluntad del Señor, porque en el sueño yo veía que ella y yo nos habíamos quedado. Bueno, y el tiempo transitó, mis hermanos, pruebas vinieron, pruebas llegaron, pruebas se fueron, y así, mis hermanos. Cuando yo tuve el segundo sueño con el arrebatamiento de la iglesia, yo ya vivía en los Estados Unidos de América. Yo ya estaba aquí. Yo llegué a esta nación muy jovencita, hermanos. Entonces, cuando el Señor me da el segundo sueño con el arrebatamiento de la iglesia, fue cuando yo tenía meses de haber venido a los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sueño yo me veía con mi hijita, ¿verdad? Que estaba a mi lado y que yo veía, no solo veía a mi hija, veía también un niño en mis manos. No sé si el niño era hijo mío o de quién era hijo, yo no sé, pero yo veía un niño en mis manos, muy tierno, muy hermoso, y que yo escuchaba una voz que me decía que saliera de aquel lugar, de aquella casa donde yo estaba, junto con mi hija, y que no me detuviera por nada en el camino. Me decían que corriera y corriera con mi hija, que corriera a toda prisa y que no parara por nada. Entonces, esa era la orden y yo y mi hija con aquel niño en brazos corríamos hasta que llegamos a un lugar donde había agua. Entonces allí parábamos nomás para tomar agua y seguíamos corriendo con mi hijita. Entonces yo vi que llegamos como a una montaña, que esa montaña no solo llegué yo y mi hija, sino que mucha gente llegó a esa montaña. Era mucha multitud, no se podía contar el número, pero que yo veía que toda aquella persona que llegaba a aquella montaña era un hijo del Señor. Entonces eran hombres, mujeres, veía jovencitos, a los veía en esa montaña. Entonces, cuando yo logré llegar a aquella montaña, asimismo yo veía a esta nación de Estados Unidos, veía la bandera de los Estados Unidos de América, la veía en el piso, la veía tirada en el piso y veía que unos tanques militares pasaban encima de aquella bandera y que no solamente tanques militares, sino que también ejércitos. No sé de dónde salían esos ejércitos, pero que ejércitos de hombres, soldados con cascos, fusiles, caminando por tierra, tanques caminando por tierra. Hermanos, veía yo que empezaban a rodear la nación de Estados Unidos y por las calles no solo la rodeaban a la nación de Estados Unidos, sino que por las calles también aquellos ejércitos pasaban. Ese sueño fue hace muchísimos años, cuando yo estaba recién venida a los Estados Unidos. Ya estoy contando el segundo sueño con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces yo veía que a mí me llevaban a un lugar con mi hija, junto con ese niño que yo no sé qué era mío en el sueño porque allí aparecía. Pero que al final pues yo veía que íbamos a parar esa montaña y que no sé dónde estaba esa montaña, no le puedo decir dónde estaba la montaña, si dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, a dónde, o solamente la montaña tiene un simbolismo. Entonces, cuando llegamos a esa montaña, mucha gente estábamos allí y que cuando estábamos allí estábamos cantando a Dios, que todos estábamos cantando, era como que había un cántico en los labios de las personas. No estaban predicando, sino que las personas estaban cantando. Era como que el pueblo se daba cuenta que la venida de Jesús, porque el pueblo
No sé por qué, pero no aparecía predicación en aquella escena, sino que un cántico, adoración. El cántico es diferente a canciones cristianas y es diferente a alabanzas. El cántico se manifiesta de una manera diferente. Entonces estaban así en cántico y que, y que pues decían que estábamos esperando al Señor porque el Señor se iba a manifestar. Cuando, cuando yo vi eso, que los hermanos tenían sus manos así levantadas, entonces arriba en el cielo, no de este cielo azul, sino más arriba de ese cielo azul, eh, vi que una nube, como dice la Biblia, que el Señor va a aparecer en las nubes. Entonces yo vi que era una sola nube, pero que era una nube, no una nube normal, sino una nube pues anormal. Era una nube no de esas que nosotros vemos. Empezó a moverse, empezó a girar aquella nube, empezó a girar, a girar, a girar. No sé en qué tipo de cielo esa nube estaba, porque yo vi, porque no le estoy hablando de ese cielo azul y normal que todos vemos con estos ojos naturales, porque esa nube no estaba en ese cielo natural que usted y yo vemos. Esa nube estaba muy elevadísima, estaba muy elevada. Entonces esa nube empezó a descender esa bajada, empezó a bajar y no bajaba con ligereza, sino que bajaba, condescendía, digamos. Ella empezaba a bajar, pero al mismo tiempo giraba la nube, giraba. Era algo muy hermosísimo, algo que a la vista humana no es natural, no es normal. Entonces aquella nube hermosa bajaba, empezaba a bajar, y como lo dice la Biblia, que viene acompañado con ángeles, sí viene acompañado. Esa nube viene acompañada con ángeles, esa nube no viene sola, no viene sola. Y como lo dice la Biblia en los evangelios, esta palabra es real, hermanos. Aunque a veces a mí me dicen no la tomes solo literal, pero es muy real, así como la Biblia lo dice, así es, hermanos. Esa nube estaba, abajo de esa nube empezaron a salir muchísimos ángeles, muchos, un gran número de ángeles. Entonces esos ángeles empezaron ellos estaban abajo de esa nube. Cuando esa nube se empezó a acercar más y más y más, y el pueblo adoraba más al Señor con un cántico en sus labios de ellos. Entonces, como lo dice la Biblia, que apareció el Hijo del Hombre, cuando esa nube empezó a bajar más y más, Jesucristo no va a bajar a esta tierra. Jesucristo no va a bajar a esta tierra cuando Él haga el arrebatamiento, porque esta tierra está muy llena de pecado. Y si Jesucristo descendiera, pusiera la planta de sus pies en esta tierra, hoy mismo esta tierra se destruye toda. No hubiera necesidad de una guerra nuclear para que esta tierra desaparezca. Es así como lo dice la Biblia. Jesucristo va a estar arriba. Él se posiciona arriba de esa nube, como dice un canto, en una nube blanca. Mis hermanos, no sé quién la escribió, pero es una hermosa alabanza y sí fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, allí arriba de esa nube, no sé cómo explicarlo porque no tiene explicación. Yo sé que se hacen dibujos de todo esto, pero los dibujos no le llegan a semejante evento que va a suceder, mis hermanos. Arriba de esa nube, allí está Jesucristo, que va a levantar a su pueblo bendito. Digo a su pueblo bendito, porque no todo el que se llama pueblo es pueblo de Dios,
No todo el que se llama iglesia es iglesia de Jesucristo. Pueden llevar títulos y nombre y pueden decir soy hijo de Cristo, pero en aquel día, en aquel gran día se verá quién verdaderamente ha sido y es hijo de Jesucristo, porque Jesucristo va a levantar a aquellos hijos que de verdad se han estado guardando para Él, porque también hay hijos desobedientes. Hay hijos desobedientes también. Entonces se fue el segundo sueño. Y ya ahorita, ya, perdón hermanos, que allí las llamadas interrumpen. El tercer sueño que el Señor me va dando con el arrebatamiento de la iglesia fue esta mañana. 3 veces ya, mis hermanos. Por eso ahora vengo a contarlo, porque el Señor me los ha ido dando como de en tiempo en tiempo. Entonces ya no lo puedo callar. Esta madrugada, que por cierto estoy perdida con la fecha, creo que es 10 de abril. En esta madrugada el Señor me da otro sueño con el arrebatamiento de la iglesia, que también es que Él tomada, ¿verdad? La parucía que va a tomar la iglesia. En el sueño yo veía que veía otras hermanas que son servidoras del Señor y que estábamos en una estación esperando un bus. En español es bus. Estábamos esperando un bus. Entonces, en el sueño, aquella ruta se delataba, se atrasaba. Entonces yo le decía a aquellos hermanos que estaban allí en esa estación, yo les decía, este bus ya se tardó. Entonces yo les decía, voy a irme a otra estación, le decía yo, porque yo no quiero que mi viaje se atrase. Entonces yo me movía de estación, me pasaba a otra estación. Entonces, cuando yo llegaba a esa estación, yo vi un bus que venía, que era color blanco y tenía unas líneas rojas. Cuando yo vi ese bus en el sueño, yo me acordé de un número y yo dije, oh, esta es la ruta tal. Entonces yo dije, esta ruta me lleva de tal lugar a tal lugar. Cuando el bus paró, el conductor me dijo, sube. Entonces yo le dije, el bus solo tiene un número, le dije yo. Y es la ruta tal, sí me dijo. Entonces yo le dije, pero el bus solo tiene un número, no tiene el otro acompañante, le dije yo. Entonces él me dijo, no importa, me dijo, sí, no tiene el otro número, pero vamos para el mismo lugar. Y él me dijo, sube. Entonces, cuando me dijo eso, yo vi el bus que estaba muy lleno, pero muy lleno, estaba repleto de personas. Aquel conductor era como que ya había recogido a todas las personas y faltaba yo. Entonces, y cuando yo puse el pie en el bus, que entré y la puerta se cerró, entonces yo empecé a ver gente y vi rostros. Hay una hermana que predica, pero ella predica a jóvenes, a niños. Entonces, en mi sueño yo veía a esa hermana. Me alegro haberla visto allí. La veía allí. Veía ancianos, personas de edad. Veía madres, padres. Entonces, y era como que todos me conocían, pero que yo algunos rostros conocía, algunos los identifiqué, otros no. Y que esa hermana que le predica a los jóvenes, ese es un ministerio de ella, me habló en el sueño y me dijo, Magali, me dijo, hermana Magali, me dijo, usted reconoce, me dijo, ¿dónde usted está? Entonces, yo le dije, hermana, yo la conozco a usted, le dije yo. Y luego como que todos se unieron a una sola voz, como que todos hablaban un solo lenguaje, como que todos hablaban la misma palabra. Entonces, y me dijo,
como que todos al mismo tiempo, en una sola voz, en un solo lenguaje, me dijeron, hablaban un mensaje, y el mensaje era el mensaje decía: somos cristianos. Así decía aquel mensaje. Somos cristianos, los mismos cristianos que fuimos en el ayer. Así decía el mensaje. Los mismos cristianos que fuimos en el ayer, en la antigüedad, los somos hoy. Así decía el mensaje. Y lo decían en un solo mensaje, en una sola lengua, todos en una sola voz. Y eso fue lo que más me impactó a mí de ese sueño, porque era como el segundo sueño que yo había tenido, que todos cantaban un cántico que yo nunca he escuchado en la boca de ningún adorador, ni salmista, ni cantante cristiano, mis hermanos. Entonces, en este tercer sueño, no veía que era un cántico, no decían un cántico, sino que todos hablaban en un solo lenguaje, en una sola voz. Y así decía: somos cristianos del ayer, de la antigüedad, y lo somos hoy. Así decían todos. Y yo todo esto, yo solo escuchaba, y el conductor solo iba conduciendo en silencio, porque las cosas en lo espiritual, hermanos, todo se maneja con un orden. Nosotros las personas es que somos muy desordenados, aún dentro de la iglesia, pero en lo espiritual las cosas no se mueven así, en desórdenes. Entonces, mis hermanos, ese era el mensaje. Y luego aquella mujer volvió a hablar y dijo: tú sabes lo que va a suceder. Entonces cuando yo volví a ver el conductor, cuando yo lo volví a ver a él, entonces yo supe realmente cuál era aquel viaje que estábamos haciendo. Entonces yo respondí, porque todos estaban sentados en su asiento, pero que yo veía que yo estaba de pie, que yo estaba parada. Entonces yo no iba sentada en aquel bus, yo estaba parada de pie. Entonces yo respondí y yo dije: sí, yo sé lo que va a suceder y ustedes también lo saben, les decía yo. Y yo les decía: es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces cuando decía esa palabra, hubo una manifestación, pero una manifestación que no venía de la tierra, sino de arriba, porque cuando dije esa palabra, el arrebatamiento de la iglesia, y todos como en un solo coro, es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vi que arriba en el aire, estoy hablando no de los cielos naturales que el hombre conoce o que nosotros podemos ver. Entonces yo vi que aquel aire fue como limpiado, como despejado, y empezó a bajar como una energía, empezó a descender una energía y empezó a bajar luz, y que entonces yo veía que las personas iban a ser, como dice la Biblia, tomadas. Hay personas aún dentro de la iglesia que no creen eso, que las personas van a ser tomadas, como lo dice la Biblia. No lo creen de esa manera, pero yo entiendo que el Espíritu Santo tiene que dar revelación a los corazones. Va a ser el Espíritu Santo el que va a poner esa revelación en las mentes, en los corazones, y que el Espíritu Santo ya lo ha hecho, lo está haciendo, pero que va a venir manifestaciones a corazones de personas, de hombres, de jóvenes, mientras ellos reposen, mientras ellos descansen. El Espíritu Santo va a empezar a hablarles y darles a conocer cómo es que ese evento se va a dar, porque aún teólogos, maestros, maestras que se llaman dentro de las cosas del Señor, toman el arrebatamiento del Señor, la toma de la iglesia, lo entienden de otra manera, pero es que estas cosas tienen que venir del Espíritu Santo.
Estas cosas son revelación escrita, pero también revelación, el espíritu de revelación en la vida de la persona. ¿Y eso quién lo da? El Espíritu Santo lo da. Eso no te lo da ninguna universidad. No te lo da ninguna escuela teológica. Como dicen en los institutos, ellos no pueden dar unción. Ellos no pueden dar los dones si están correctos, porque estas cosas tienen que venir del Espíritu Santo, tienen que venir del Señor. Cualquiera puede imitar el mensaje de otro, cualquiera puede imitar la unción de otro, cualquiera puede imitar la predicación de otro, cualquiera lo puede hacer, pero la unción verdadera del Espíritu Santo y la revelación verdadera del Espíritu de Dios, eso no te lo da nadie. Eso no te lo da nadie. Eso te lo da el mismo Señor, te lo da. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor, a aceptar a Él, aceptar su cruz en nuestras vidas, aceptar el llamado de Dios en nuestras vidas, cuando estamos dispuestos a dejarlo todo, mis hermanos, a dejarlo todos por el Señor. Hasta aquí ha sido todo, mis hermanos, porque no quiero hacer un video largo. Yo he compartido con ustedes, mis hermanos, porque ya es el tercer sueño que yo tengo con el arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos. Y yo sé que no solo yo he tenido esta clase de sueños. Yo sé que el Señor está hablando, está hablando. Él mismo se está encargando, mis hermanos, de llegar a las vidas, de llegar a las almas, mis hermanos. Así que, mis hermanos, que Dios me le bendiga. Va a ser hasta la próxima. Usted pídale al Señor, pídale confirmación del Señor acerca del arrebatamiento de la iglesia. No se quede con las opiniones, no se quede con los comentarios. Usted sea como los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea nos enseñan a nosotros que tenemos que escudriñar la Biblia. Yo entiendo una persona que no sepa leer, pero hoy en día la Biblia se puede descargar para escucharla, se puede descargar en los teléfonos para escucharla, mis hermanos, hablada. Ya no hay excusa, mis hermanos. Seamos como los creyentes de Berea, no nos quedemos solo con lo que escuchamos, no nos quedemos solo con lo que nos predican, con los que nos enseñan. Hay que evaluar todo con la palabra del Señor. Hay que discernir todo con la palabra del Señor. No solamente está el don de discernimiento de espíritus, sino también discernir con la palabra del Señor. Hay que todo lo que escuchamos, hay que venir a la Biblia si eso es bíblico o eso no es bíblico, mis hermanos, porque el Señor va a levantar un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. El Señor va a levantar las almas que le alaban, le adoran, creen en Él, en las buenas, en las malas. Tienes buena salud, tienes mala salud, tienes dinero, no tienes dinero, tienes empleo, no tienes empleo, estás casado, no estás casado, o sea que usted esté viudo, pero el Señor, como lo que yo le quiero decir es que en todo tiempo, en toda faceta de nuestra vida, en toda transición de nuestra vida, nosotros tenemos que adorar al Señor y buscarlo al Señor, no solo en las buenas, no solo en las malas, mis hermanos, sino que en todo tiempo, mis hermanos, porque la venida, el arrebatamiento del Señor es el evento que está más próximo a pasar. Algunos están pendientes al loto, que cuántos millones me voy a sacar, a ir a jugar la lotería, el lotín, esto y lo otro, mis hermanos. Están afanados en cosas de esta tierra, pero en lo que menos están esperando, porque era lo que yo podía percibir en ese sueño, lo que menos están esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos se ríen y dicen esa historia es vieja. Esa historia, eso no es verdad, porque el Señor Jesús ya se tardó. Dice la palabra del Señor que para el Señor 1000 años es un día. 1000 años para el Señor es un día. Entonces, ¿cuánto puede ser para el Señor una hora? Mis hermanos, si para Dios no hay tiempo, el tiempo es para nosotros, pero para el Señor no hay tiempo, mis hermanos. Hasta aquí ha sido todo. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Va a ser hasta la próxima.